Buenos días. Aquí los expertos son las personas y las familias que están afectadas. Esos son los expertos. Nosotros recogemos alguna información que nos allegan para poder acercarnos a un fenómeno. Medellín tiene unas cifras aún preocupantes tanto de pobreza como de desigualdad. Y se supone que frente a los objetivos del desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas, le exige a los estados generar dentro de sus planes de desarrollo incluir, e incluso dentro de su Agenda 2030, incluir acciones directas para bajar esa desigualdad y para bajar esos niveles preocupantes de pobreza y de pobreza extrema. Nos dimos a la tarea, porque en los diferentes consultorios de las universidades empezamos a escuchar demasiados casos de vulneración a los derechos básicos de las poblaciones que se encontraban en las zonas donde se estaban desarrollando los proyectos llamados de desarrollo urbano y que no eran venezolanos, sino habitantes de Medellín. Y nos dimos también a la tarea de ir encontrando esos casos, articularlos, datearlos e ir generando una base de datos. Allí nos fuimos encontrando con una situación bastante compleja y problemática y curiosamente los grupos de investigación que nos fuimos acercando, el tema que nos empujaba era el tema de la paz. La paz desde un enfoque urbano y nos fuimos encontrando con este fenómeno bastante preocupante. Bien, allí que fuimos... Vale. Bien. ¿Qué fuimos encontrando? Y me remito a lo que Naciones Unidas establece. Son múltiples los estudios que señalan el daño que se ha venido generando a las poblaciones debido a los desalojos que estos modelos de ciudad generan. La primera pregunta, ¿cuál es el modelo entonces que está desarrollando Medellín? ¿A quién favorece y para quiénes? La ciudad genera debido a los cambios de uso del suelo, sus proyecciones y adaptaciones. Se trata de un mismo patrón de conducta, de forma de tramitar y proceder que impacta comunidades, culturas, valores, economías. Investigaciones diversas sobre la antropología del reasentamiento han llegado mayoritariamente a la conclusión de que el resultado dominante del desplazamiento no es la restauración de los ingresos, sino el empobrecimiento. Los datos acumulados son abrumadores y coinciden en muchos países de Asia, América Latina y África. Lamentablemente encontramos esto mismo reflejado en la ciudad de Medellín. La ONU es clara en identificar que los desalojos forzosos constituyen violaciones graves de los derechos humanos. Advierte que estos suelen ser discriminatorios y dan lugar a discriminación. Pueden, en nuestro caso, violar los derechos de las personas que han sufrido ya desplazamiento forzado a causa del conflicto armado interno, una revictimización. Pueden violar los derechos de las comunidades. Además, tiene graves consecuencias frente a los derechos de las mujeres, de los niños y niñas y su desarrollo. Advierte además que los estados son administraciones y sus administraciones deben hacer todo para evitar los daños, incluso si estos son provocados por terceros. En general, cualquier cambio del uso de la tierra solo debería tener lugar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales afectadas. Esto reviste especial importancia en el caso de las comunidades que han sido ya víctimas del conflicto armado, habida cuenta de la discriminación y la marginación a la que históricamente han sido sometidas. Reitera y es enfático en afirmar que solo en circunstancias excepcionales es permisible un desalojo, circunstancias excepcionales, y que no es la regla, es la excepción. Para ello, primero se debe estudiar todas las alternativas, incluyendo una seria evaluación de sus efectos de todo orden. Para que los desalojos estén justificados, se debe llevar a cabo. Solo en las circunstancias más excepcionales, aclara Naciones Unidas. Después de que todas las alternativas viables al despojo que tengan en cuenta las circunstancias excepcionales se estudien en consulta con la comunidad afectada. Después de que ofrezcan garantías procesales a las personas, al grupo o a la comunidad. Los desalojos nunca deben llevarse a cabo de manera discriminatoria o dejar a alguien sin vivienda o expuesto a violaciones de los derechos humanos, aclara las Naciones Unidas.
Los desalojos en zonas urbanas por lo general reubican a la población en zonas alejadas del centro, por lo general en la periferia, lo que agrava su situación en tanto disminuye el acceso a servicios básicos, dificulta el transporte, se encarecen los costos de vida en tanto se generan gastos adicionales, como ya se ha dicho y se ha reiterado. En algunos casos la gente abandona poco a poco dichos lugares donde fueron reubicadas, tratando de encontrar uno donde puedan articular circuitos económicos que les garanticen un mínimo de subsistencia, generando las condiciones para un nuevo desalojo de mediano o largo plazo. La ONU es clara en señalar que en la realización de las evaluaciones y la formulación de los proyectos urbanos que generen reubicaciones, desalojos, desplazamientos, se debe asegurar la consulta más amplia posible con los grupos destinatarios, fortalecer e incentivar la participación de los grupos menos poderosos, es decir, mujeres, personas que viven con VIH, con enfermedades terminales, los niños, las personas con discapacidad, los jóvenes, los no ciudadanos, incluida la creación de las condiciones para asegurar su participación en igualdad de condiciones y el respeto al debido proceso. Evidenciamos, lo tendrán en la publicación, evidenciamos que el Estado, en lugar de cumplir con su función y proteger a los ciudadanos, lo que ha hecho es viabilizar a través de las políticas y programas las acciones que llevan a desarrollar los megaproyectos sin par y megaobras que parece solo benefician al sector inversionista, dejando por fuera a las comunidades que tienen asentamientos en las áreas de intervención o que son propietarios en las áreas de intervención. Las afectaciones que evidenciamos son de tipo moral, económico, ambientales, psicológicas, físicas. La salud se ve afectada y no hay una medición estricta de ello. En la seguridad urbana, en el derecho a la ciudad, en la calidad de vida, en la vivienda adecuada. Se muestran evidentes violaciones a distintos derechos, de manera más asidua al derecho a la propiedad privada, que es ilógico. Derecho a la propiedad privada, a las indemnizaciones previas cuando procede expropiación, al debido proceso, al deber del Estado de cuidar y responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean impuestos y a la libertad e igualdad ante la ley. Las comunidades han emprendido acciones, no se han quedado quietas, como movilizaciones, procesos de resistencia y defensa de los territorios, espacios de apropiación de los territorios, programas para garantizar la permanencia en dichos territorios, constitución de organizaciones de veeduría ciudadana, mesas ambientales, mesas comunitarias, mesas de concertación y rutas de acción para las problemáticas, asambleas, movimientos comunitarios, movilizaciones, audiencias públicas, marchas, eventos, y aún así no han sido escuchados de manera efectiva y eficaz. Por el contrario, evidenciamos una suerte de criminalización y de estigmatización de estos procesos. Es decir, se vulnera la democracia porque su participación es a la medida. No es una participación efectiva que incida en las condiciones y en la reestructuración de un Estado que, como su función esencial lo es, garantice los derechos de las comunidades. ¿Cuál es la ciudad que queremos? ¿Cuál es la ciudad que se nos impone? Ante esto, y ya para ir concluyendo, requerimos, uno, una academia comprometida para poder acompañar a las comunidades. Desafortunadamente, en esa lógica de universidad, empresa, Estado, la empresa ha cooptado a las universidades en función de contratos y las comunidades han ido quedando por fuera. Por tanto, necesitamos universidades, colectivos, investigaciones serias, autónomas, que acompañen a las comunidades. Y la construcción de una política pública de atención integral para que atienda esas afectaciones, porque también evidenciamos que existen normas, que existen desarrollos normativos que protegen a las comunidades, pero que este modelo también está vulnerando el cumplimiento de la ley, de la norma, de lo ya establecido. Por tanto, no es un problema de generar más normas, sino político.